La copa dice el Señor a la ira, de la ira dice el Señor al dolor, y del dolor dice el Señor a la muerte. El temor vino, dice el Señor, con el que no había nada de eso con él. El temor vino, dice el Señor, porque había ausencia de todo esto. ¿Cómo entonces te lo explico, pueblo santo? Y te diré. En la copa donde se virtió el vino, ese vino se recogió, dice el Señor, de los extremos, de cada punta, del centro, de las orillas, de esa cruz que dejó la huella de mi tormento. Ahí se recogió eso que es vino, que es la sangre que yo derramé en esa cruz, y después se bebió por la ira de Dios dentro de mí. Es la copa de la ira la que yo viví. Cuando vino ese tormento, vino porque había antes una copa y antes un vino. Y cuando vino el tormento sobre el tormento, yo morí. Mas la copa quedó en alto dentro de mí. Y la copa yo la vertí entre los santos de mi pueblo. El dolor que yo sufrí, el pueblo santo de Dios llevó consigo. Y ese dolor, dice el Señor, está ahora dentro de ti. El sufrimiento que yo viví, tú lo has vivido. El dolor que yo viví, tú lo has sentido. Y la voz, dice el Señor, que yo te di, me da a mí un lugar cálido dentro de mi Padre, sabiendo que tú eres una voz que mi Padre conoce y tú hablas porque me conoces a mí. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo? Dice el Señor, el pueblo, sabiendo todo esto, dice a sí mismo, y si me quedo en el camino mañana, y si no reconozco a nadie de los que estuvieron conmigo, y voy solo por mi cuenta, ¿cómo sabré que soy santo? ¿Cómo sé que voy en el camino justo? ¿Cómo sabré si mañana habrá sobre mis ojos un día más de vida? ¿Y cómo sabré si en el plato en el que yo como mañana tendré comida? Dios no nos hizo sus críos para mirarnos desde lejos y decirnos, ándate por tu cuenta. ¿Tú le haces eso a un hijo? ¿Qué haces con tus hijos? ¿No los mantienes con cuidado de tus ojos? Con la suave tersura de tus manos los levantas y los tienes contigo. ¿No les hablas a sus oídos para que susurrando duerman en paz? ¿No les dices qué es bueno y también qué es malo y por dónde deben de seguir? Pues si tú, que eres padre, haces eso, imagínate Dios contigo. Pero el pueblo rehusó aceptar las creencias que le habían sido inculcadas. Y entonces le dijeron a otro pueblo como este, yo creo porque otro me dijo que yo creyera. Y entonces el otro pueblo le dijo, pues ¿a qué Dios estás buscando? Porque yo no obedezco a nadie más, sino a aquel que mi Padre me puso para que yo lo obedeciera. Y si Él está sobre él, yo entonces diré, tengo un Dios, y el Dios, dice el Señor, está en mi boca. ¿Cómo entonces alguien me tiene que decir que yo crea? Pues déjame decirte una historia. Mi Padre no trajo a su pueblo desde lejos para que en el desacato Él con su tristeza viese que de nada había servido todo aquel esfuerzo que había hecho. Su brazo extendido hizo con todo su poder para que todo se mostrara. Hay un Dios todopoderoso sobre su pueblo Israel. Y dirigido de su brazo extendido, caminaba. No había quien detuviera el paso de su pueblo, pero el pueblo rehusó desde el principio diciendo, ¿por qué no me quedé donde yo me encontraba?
Entonces, ¿para qué quieres un Dios si te quieres estar, dice el Señor, donde a ti más te agrada? ¿No es entonces, Iglesia Santa, me dueles porque te amo? Me dueles porque te amo, pueblo santo. Mi Padre me enseñó a amarte, a tenerte conmigo aquí, a decirte estas cosas porque hoy te digo, hay un regocijo para unos, pero hay un dolor para otros. Los que no entendieron, de nada sirvió el camino. Los que no entendieron, de nada sirvió que de la copa de la ira, bebido por Dios, se mostrase que en el dolor de Él, antes hubo un dolor de mi Padre que sufría porque su pueblo se quedaba. Él quería que todos se salvaran. Él quería fundar con su nueva tierra, una tierra de esperanza, esa misma que dice tu letra, que fluya la leche y la miel desde la mañana. Yo no voy a darte contento porque no soy quien, ni tengo un lugar para hacerlo. Mi casa está en la tuya y la tuya en la mía. Somos un pueblo. Pero sí te digo, crucificaste para ti en el sereno tu esperanza, pero la dejaste morir que no sangrara para que de ella aprendieras. Le diste muerte a la muerte para que de ti no nada supiera y tú tampoco supieras de ella. Y sin embargo caminaste después de haber dado muerte y diciendo, yo ni siquiera esperanza tengo. Entonces te pregunto, ¿para qué la muerte se quedó atrás si no hay esperanza? El cuerpo de Cristo sufrió llaga, lanza que atravesara, desgarre, dice el Señor, de la carne a donde Él fallecía, y sin embargo el Espíritu lo llevaba. El Cristo resucitado, dice el Señor, vino para atender la historia de un pueblo y hacerle mostrar a todos que mi Padre hablaba. El Cristo resucitado vino para darle memoria a un pueblo santo, indolente, rebelde, pero al final el pueblo de Dios, al que yo le llamo santo porque santo es de mi Padre, a pesar de todos los pesares. Y mi Padre dijo, donde venga la mañana con el pueblo santo vendrá esperanza. Si no tienes esperanza, calla. No hables de ella nada. Deja que mi Padre te cambie el corazón. Y en esta misma mañana lo hará, para que te des cuenta que Él está por ti antes que tú y todos los que en tu casa moran. Porque mi Padre dijo, por los hijos de los hijos yo voy, y entre los hijos de los hombres estaré, siempre y cuando todos a mi Padre clamen esta mañana. Por si tuvieses cuenta de todo lo que te ha dado en tus manos llenas, date cuenta que tus brazos se caerían hasta el fondo porque no soportarías el peso de ellas. Pero te azota la mañana y el sol con su resolana te quema la nuca de la cabeza y entonces te estrellas hasta el suelo con ella diciendo, no soporto más la carga. Como quien la lleva y la levanta y la pone, dice el Señor, sobre un asno para que lo haga por ti. Y yo te digo, ni hay asno, ni hay carga. Yo la llevé en esa cruz, crucificándome por ti, para que en esta mañana, dice el Señor, te pongas de pie y le des gracias al Padre, porque dice, si el hombre que sabe amar me ama a mí, entonces ámese a mi Padre primero y después ámese a sí mismo. Y el prójimo, dice el Señor, será tu hermano hoy y mañana. Y cuando sepas hablar de lo que estoy diciéndote, entonces tú dirás, la mañana es rebosante para mí. He dejado la muerte crucificada y yo levanto esperanza, porque contra esperanza iré, luchando por mi pueblo y por mí mismo. Porque el Cristo que me tiene a mí por bandera será mi misma casa. Yo soy en el Señor y el Señor está conmigo. La cruz, dice el Señor, es mi símbolo y yo, dice el Señor, voy a enterrarme en esa madera, porque tú tienes muchos lugares para Dios, muchos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que todos
los lugares que hoy ves vacíos, hoy te los encargo, pueblo, para que tú los llenes. Si yo te bendigo, bendice mi casa y aquellos que no saben de ti una palabra. Yo no voy a decirte más, pero yo no quiero saber que un pueblo que sabe de mí, que ha oído hablar, dice el Señor, mi palabra, dice a sí mismo: yo estoy contento y si la bendición que tengo me la quedo, entonces cierro la boca y todo lo que he atendido en mi corazón es para mí en mis adentros. Yo te digo, no. Yo hice la vocación de mi padre. Mi padre me enseñó lo que yo mismo expliqué a un pueblo rezagado de una vida sin esperanza, llena de tormento, de lujuria, de vergüenza, ensuciada desde la cabeza hasta sus adentros. Pero yo te digo hoy, pueblo, no somos eso, somos luz. La misma sal, dice el Señor, que es la dignidad de un pueblo santo, debe estar siempre en ti para que tú lo entregues a otros. Pon tus manos de esta manera, porque has de recibir de mi Padre esa sal para que tú la entregues a otros. Si tú no crees nada, no lo pongas. Si tú no crees en Dios que te está diciendo ponlas, porque yo te pongo esa sal por dignidad, para que cuando llegue esa sal a manos de otros, entonces tú, dice el Señor, hagas lo que yo estoy haciendo ahora por ti, bendiciéndote con dignidad a un pueblo santo que falta de eso, dice el Señor, tiene ahora. Mas si estás creyendo, entonces dile a tu hermano: yo voy a bendecir al pueblo que está cerca de mí, diciendo: la dignidad de mi Padre me ha dado ahora, mas todo lo que estoy haciendo, dice el Señor, solamente es una parte, porque mi Padre me dice: proclama el nombre de Cristo y yo te proclamaré ante mi Padre mañana. Y si tú tienes memoria de lo que te estoy diciendo, recuerda: mi Padre te sacó de Egipto y el dolor de mi Padre se quebró a la mañana, cuando un pueblo rebelde le dijo: yo ya no quiero, que me regresen donde yo estaba. Aleluya.